El nombre Bellatrix Lestrange es suficiente para asustar a cualquiera, incluso al mago o bruja más valiente. Esta reputación es bien merecida. Sus perspectivas terroríficas y naturaleza sanguinaria la llevaron a cometer actos impensables a lo largo de los 46 años que estuvo en el mundo mágico. Es considerada por muchos una de las más peligrosas y poderosas brujas de su época. Bellatrix es quizá mejor conocida por ser la mano derecha de Voldemort. Ocupó un lugar importante en las filas de los mortífagos, pero más allá de esto, hay mucho más sobre ella de lo que algunos creen. Hoy vamos a sumergirnos en su historia, examinaremos las capas de su personaje y descubriremos qué la motivó a convertirse en quien era. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Lo primero que debemos saber sobre Bellatrix Lestrange es que no siempre fue una Lestrange. Su nombre era Bellatrix Black. Nació en 1951, parte de la prestigiosa familia de sangre pura, los Black, una familia parte de los Sagrados 28, conocidos por su creencia en la pureza de sangre y su desdén hacia los Muggles e hijos de Muggles. Antes de continuar, recuerden que solo una pequeña fracción de ustedes se suscribe, entonces si les gusta el contenido, consideren suscribirse para apoyar al canal. Es gratis. Creció en un hogar repleto de tradiciones. Bellatrix creció rodeada de los ideales de superioridad que perpetraba su familia. Su vida temprana fue moldeada intensamente por sus padres, Cygnus y Joella Black, quienes la criaron con esta idea de que debía ser fiel a las creencias de la sangre pura. Junto a ella estaban dos hermanas menores, Andrómeda y Narcisa, que más adelante se convirtieron en Andrómeda Tonks y Narcisa Malfoy. Curiosamente, todas las hermanas siguieron caminos distintos en sus vidas, especialmente en cuanto a sus perspectivas de la pureza de sangre y su lealtad. Desde una edad muy joven, Bellatrix se mostró como una persona rebelde. Su hermana Andrómeda se desvió de las expectativas de su familia, pero Bellatrix aceptó la ideología de su familia. Se encargó de sumergirse en un entorno lleno de odio y crímenes. Su época en Hogwarts. A los 11 años, en 1962, Bellatrix recibió su carta y se dirigió al colegio en septiembre. Desde mucho antes de que llegara a Hogwarts, ya estaba claro que ella estaba destinada a ser una Slytherin. Cuando llegó el momento de recibir su educación mágica, el sombrero seleccionador confirmó este destino. La envió a Slytherin prácticamente de inmediato. Después de ser asignada a su casa, Bellatrix floreció en un entorno que celebraba su ambición, su astucia y su sed de poder. También creó amistades con otros magos y brujas de sangre pura, muchos de los cuales se convirtieron en mortífagos más adelante. Quizá la persona más importante que conoció fue Rodolphus Lestrange, un mago de sangre pura que venía precisamente de la familia Lestrange. Desde muy joven, Bellatrix y sus hermanas fueron educadas para entender el significado de las costumbres de los matrimonios de sangre pura, es decir, que era importante casarse entre sí para mantener el linaje familiar. Al terminar su educación en Hogwarts, Bellatrix se casó con Rodolphus y adoptó el nombre que más adelante se volvió terrorífico, Bellatrix Lestrange. Después de Hogwarts, a pesar de casarse con él, Bellatrix no estaba enamorada, ni mostró un interés real por él. Rara vez lo mencionaba en conversaciones y no se notaba cálida ni con ninguna conexión hacia él. El matrimonio fue solo para cumplir con un deber, algo que fue dictaminado por las tradiciones de sangre pura. Además, Bellatrix nunca tuvo hijos con Rodolphus. Eso enfatiza la ausencia de una falta de una relación personal entre ambos. Lo que descubrimos hasta después es que la falta de sentimientos por parte de Bellatrix hacia Rodolphus fue en gran parte porque estaba enamorada de alguien más. Después de volverse mortífaga y recibir la marca tenebrosa en un brazo junto a Rodolphus y su hermano, ella se enamoró de Lord Voldemort. J.K. Rowling habló de esto más adelante. Indicó que Bellatrix no estaba solo enamorada, estaba obsesionada románticamente con Voldemort. Sus emociones tenían unos fuertes cimientos de atracción sexual. La dedicación de Bellatrix a la causa de la supremacía de la sangre pura y su gran lealtad hacia Voldemort le ganaron un lugar importante entre sus seguidores más confiables. Conocida por su temperamento y naturaleza despiadada, Bellatrix creció en las filas de los mortífagos y se convirtió en una de las sirvientes más valoradas y temidas del Señor Tenebroso.
En algún punto recibió entrenamiento por parte del mismísimo Voldemort. Tortura de los Longbottom y Azkaban. En Halloween en 1981, después de que el Señor Tenebroso cayó a manos de Harry Potter, Bellatrix, junto con su esposo Rodolphus, su cuñado Rabastan y Barty Crouch Jr., evitaron ser capturados durante las actividades iniciales del ministerio. Estaban decididos a revivir a Voldemort. Secuestraron a Frank y Alice Longbottom, quienes acababan de recibir a su hijo Neville. Creían que ellos tendrían información sobre su amo. El grupo sometió a ambos a horas de tortura con la maldición Cruciatus. Les causaron daño psicológico irreparable. Quedaron mentalmente quebrados, incapaces de reconocer a su propio hijo. Este acto provocó un gran enojo en la comunidad mágica. Puso una presión enorme en el ministerio para arrestar a los culpables. Con el tiempo, los 4 fueron capturados y se enfrentaron a juicio ante el Consejo de la Ley Mágica. Fueron escoltados por dementores y encadenados a sus asientos. Bellatrix mostró una gran y perturbadora confianza en sí misma. Usó el asiento como si fuera un trono. Fueron sentenciados a cadena perpetua en Azkaban. Bellatrix dijo: «El Señor Tenebroso volverá, Crouch. Enciérranos en Azkaban. Esperaremos. Él volverá y vendrá por nosotros. Nos recompensará más que a sus otros seguidores. Solo nosotros le fuimos fieles. Solo nosotros quisimos encontrarlo». Ella quedó marcada como la prisionera 93, condenada a cadena perpetua en Azkaban sin posibilidad de salir. Pero ella estaba segura de que el amor de su vida volvería. Y 15 años después, así fue. Mientras tanto, Bellatrix se deterioró. Aislada en las profundidades de Azkaban, rodeada de los dementores, su mente ya fracturada se terminó de desenvolver. Su belleza se desvaneció, su piel se volvió cetrina, su cabello lleno de grasa y sus ojos perdieron su chispa. Solo quedó una mirada espectral. Pero a pesar de su locura, su lealtad nunca le falló. En 1995, después de crear un nuevo cuerpo para él mismo, Voldemort invocó a los mortífagos restantes usando la marca tenebrosa. Aunque Bellatrix no pudo aparecerse en el cementerio debido a su encierro, él le dio su respectivo reconocimiento y también a Rodolphus y Rabastan. Dijo que los Lestrange eran miembros leales de su círculo íntimo y merecían recompensas por su increíble lealtad a pesar de ser capturados y enjuiciados. Para cumplir su palabra, Voldemort planeó en menos de un año un gran escape de Azkaban para Bellatrix, Rodolphus, Rabastan y otros 7 mortífagos. Pero, como ahora eran magos y brujas buscados, el grupo fue obligado a vivir de manera oculta para evitar ser capturados por el ministerio. El diario del profeta especuló que el escape fue planeado por Sirius Black, pero quienes se escaparon eran considerados de los más peligrosos convictos debido a sus crímenes brutales. Por lo tanto, Bellatrix y sus aliados se convirtieron en grandes fugitivos. Debían evitar ser capturados por el ministerio, al menos hasta la batalla del Departamento de Misterios. Esta es una de las más importantes en la serie. Aumentó las tensiones entre los mortífagos y la Orden del Fénix. Resulta que fue también uno de los catalizadores para la Segunda Guerra Mágica, y fue el momento en el cual los seguidores de Lord Voldemort volvieron a la luz por primera vez. La misión fue liderada por Lucius Malfoy. Bellatrix, su esposo Rodolphus y su cuñado Rabastan fueron parte de una fuerza de mortífagos que tenían la meta de recuperar una profecía que hablaba sobre el Señor Tenebroso y Harry Potter, pero no estaban solos. Harry y otros 5 miembros del ejército de Dumbledore fueron al mismo departamento y se encontraron con todos en el Salón de las Profecías. Después de encontrar una pequeña esfera con su nombre y el del Señor Tenebroso, Harry la recogió. Así, los 12 mortífagos emergieron de las sombras. En este momento, Lucius dio un paso hacia adelante y exigió que Harry entregara la profecía. Cuando arrinconaron a Harry y sus amigos, Bellatrix se molestó cuando Harry dijo el nombre de Voldemort y mencionó su estatus como mestizo. Furiosa, Bellatrix intentó aturdir a Harry, pero Lucius desvió su hechizo con un encantamiento de protección para evitar dañar la profecía que debían recuperar. Aprovechó el momento. Harry distrajo a los mortífagos y permitió que los jóvenes escaparan. Lucius dirigió a Bellatrix y Rodolphus hacia la izquierda mientras los demás iban a la derecha. Harry huyó con la profecía. Bellatrix no quería arriesgarse a dañarla. Persiguió a Harry hacia una habitación con un arco. Los mortífagos se acercaron a la profecía, pero llegaron los miembros de la Orden del Fénix, incluido el primo de Bellatrix, Sirius, y su sobrina ninfadora Tonks. Inició una batalla feroz. Bellatrix se enfrentó a Tonks y rápidamente la superó. Luego se dirigió a Sirius y lo envió a través del velo. Mató a su propio primo. Incluso Kingsley Shacklebolt
quien tomó su lugar en el duelo, no pudo estar a la par de Bellatrix, pero poco tiempo después se dirigió hacia el atrio del ministerio. Alimentado por furia por la muerte de su padrino, Harry persiguió a Bellatrix hacia el atrio, con la intención de vengar a Sirius. Mientras la perseguía, Bellatrix lo molestaba sobre su relación con Sirius. En respuesta, Harry intentó usar la maldición Cruciatus, pero apenas logró derribarla. Solo unos pocos segundos de verdadero dolor. Bellatrix luego provocó a Harry aún más y juró mostrarle el poder de la maldición. Nunca has usado una maldición imperdonable antes, ¿cierto? Tienes que desearlo, Potter. Tienes que querer causar dolor, disfrutarlo. Tu ira no me lastimará mucho tiempo. Te mostraré cómo se hace. Te daré una lección. ¡Crucio! Sin embargo, Bellatrix tampoco tuvo éxito. Y después de fracasar al atacar a Harry, Bellatrix quedó horrorizada al ver que la profecía había sido destruida. Asustada, intentó invocarla, pero Harry solo se rió. Voldemort acababa de llegar al ministerio. Asustada, Bellatrix le rogó a Voldemort que no la castigara e intentó advertirle de la presencia de Dumbledore, pero Voldemort la ignoró y en su lugar se enfocó en matar a Harry. Mientras los hechizos asesinos salían de la varita de Voldemort hacia Harry, Dumbledore llegó y embrujó la fuente de los hermanos mágicos. Cobraron vida para proteger a Harry, para dar refuerzos y para atrapar a Bellatrix para impedir que ella pudiera intervenir en la batalla. Lo que siguió fue quizá una de las mejores joyas de toda la saga de Harry Potter. Antes de enfrentarse a Voldemort, Dumbledore invocó a Cornelius Fudge y a varios aurores al ministerio. Después de un nada exitoso duelo con Dumbledore y un fallido intento de poseer a Harry, Voldemort tomó a Bellatrix y se desaparecieron. Después de todo esto, los mortífagos rápidamente fueron inmovilizados y aprehendidos. Solo Bellatrix y Voldemort escaparon. Este escape solo aumentó sus delirios de lealtad. Quedó convencida de que Voldemort la valoraba más que a los otros. Después de la misión fallida de los mortífagos en el Departamento de Misterios, Voldemort castigó a Lucius Malfoy por su fracaso al recuperar la profecía y le dio al sobrino de Bellatrix, Draco Malfoy, la tarea imposible de matar a Albus Dumbledore. Esto puso a Narcisa, la hermana de Bellatrix, en un estado de desesperación. Ella accedió a regañadientes a acompañarla a la casa de Snape. Spinner's End y la misión de Draco. Como Bellatrix era la mortífaga más leal de Voldemort y como tenía grandes sentimientos por él, lo protegía mucho y a su causa. Es decir, que la historia fingida de Snape dejó a Bellatrix poco convencida de los motivos de Snape. Al llegar a Spinner's End, Bellatrix agresivamente interrogó a Snape. Dejó claro que no confiaba en él. Pero, a pesar de su aproximación hostil, Snape se mantuvo tranquilo y dio respuestas lógicas. Por momentos se quedó en silencio. Narcisa le rogó a Snape que se asegurara del bienestar de Draco, su hijo, mientras intentaba llevar a cabo la misión de Voldemort. Después de esto, Narcisa y Bellatrix propusieron la idea de un juramento inquebrantable. Bellatrix dudó que Snape aceptara, pero para su sorpresa Snape aceptó el juramento. Y así se desmintieron las acusaciones de Bellatrix. Las condiciones del juramento requerían que Snape protegiera a Draco de todo daño mientras intentaba llevar a cabo la misión de Voldemort. Snape debía completar la tarea él mismo si Draco no podía hacerlo. La reunión de los mortífagos. Al año siguiente, Bellatrix vivía con Narcisa en la mansión Malfoy. Era la única residente del lugar que disfrutaba de la presencia de Voldemort. Durante esta reunión, dijo que no había un mayor placer que el que él se hospedara en su hogar. Voldemort le agradeció. Dijo que sus palabras significaban mucho para él. En respuesta, se iluminó el rostro de Bellatrix. Pero este momento de felicidad no duró mucho, ya que momentos después, Voldemort se burló de ella sobre el matrimonio de Nymphadora, su sobrina, con el hombre lobo Remus Lupin. Dijo que debía sentirse orgullosa con sarcasmo. Todos se rieron, y la alegría de Bellatrix se convirtió en humillación. Ella intentó defenderse. Dijo que no había hablado con su hermana Andrómeda desde que se casó con el hijo de Muggles Ted Tonks. Voldemort luego sugirió que todos debían purgar a sus familias de sangre pura para mantener la pureza. Bellatrix juró eliminar del mundo a su hermana traidora, a su sobrina y a su cuñado hijo de Muggles. La batalla de los 7 Potters. Después de la reunión, los mortífagos atacaron a la Orden del Fénix mientras llevaban a Harry Potter desde el número 4 de Privet Drive hacia un lugar seguro. Bellatrix y Rodolphus persiguieron a un Ron Weasley disfrazado que hacía equipo con Tonks. Bellatrix, quien estaba decidida a matarla,
Dijo después que se concentró más en matar a Tonks que a Harry. Estaba ansiosa por complacer a Voldemort y seguir la orden de purgar su árbol genealógico. Luchó ferozmente pero fracasó. Su esposo quedó herido en el proceso, algo que apenas le importó. La Mansión Malfoy. En marzo del 98, la Mansión Malfoy se convirtió en el lugar de una de las más intensas confrontaciones de la Segunda Guerra Mágica. En ese momento, Bellatrix vivía en el lugar junto con su hermana Narcisa, su cuñado Lucius y su hijo Draco. En ese año, bajo las órdenes de Severus Snape, ahora director de Hogwarts, Bellatrix había ocultado lo que ella creía era la espada de Gryffindor en la cámara de Gringotts de su familia, junto con uno de los horrocruxes más protegidos de Voldemort, la copa de Helga Hufflepuff. Sin que Bellatrix lo supiera, sin embargo, la espada fue reemplazada y quedó en ella solo una copia. Los duendes se dieron cuenta de que era falsa, pero decidieron no informarle a Bellatrix debido al desdén que sentían por el control de los magos en cuanto al banco. La tensión llegó a su máximo cuando un grupo de carroñeros llegó a la Mansión Malfoy, diciendo que habían atrapado a Hermione Granger, Harry Potter y Ron Weasley. Narcisa recibió a los prisioneros y le pidió a Draco que los identificara, pero cuando llegó el momento de dar su opinión, dudó. Cuando Bellatrix entró y vio a los tres, y lo más importante, vio la espada de Gryffindor en las posesiones de los carroñeros, su humor cambió drásticamente. Estaba a punto de invocar a Voldemort usando la marca tenebrosa en su brazo, cuando Lucius intervino. Insistió en que él debía llamar a su amo. Bellatrix se burló de él. Le recordó que había perdido ese privilegio cuando Voldemort le confiscó su varita antes ese mismo año. Pero la aparición de la espada llevó a Bellatrix a ser presa del pánico. Si la espada estaba aquí, era real, algo tangible, debió ser robada de su cámara, y si alguien se había metido allí, pudieron haberse llevado algo más importante, el Horrocrux. Su miedo hacia Voldemort salió a la superficie, la superó, y perdió el control. Cuando el carroñero se negó a entregarla, ella lo aturdió sin dudarlo. Los otros rápidamente buscaron atacarla, pero incluso en un duelo 4 contra 1 no fueron rivales para ella. Los sometió a todos, y solo perdonó a Fenrir Greyback, quien quedó arrodillado a sus pies. Bellatrix le exigió que le explicara de dónde había llegado la espada. Greyback confesó que la habían encontrado en la tienda del trío. Los tres fueron separados y Bellatrix arrastró a Hermione a un costado y envió a los otros al sótano. Con una determinación despiadada torturó a Hermione con la maldición Cruciatus y un cuchillo. Le exigió que le dijera de dónde había venido la espada y si habían sacado algo más de su cámara. A pesar de la agonía, Hermione logró mentir. Dijo que la espada era solo una copia. No estaba convencida. Lucius sugirió que Draco trajera a Griphook del sótano. Cuando subió, Griphook, respondiendo a la súplica de Harry, también mintió y dijo que la espada era falsa. Esto le quitó peso de encima a Bellatrix. Sin embargo, después de que Peter Pettigrew fue a investigar un sonido que vino del mismo sótano, él fue asesinado por su propia mano de plata que le había entregado Voldemort. Se puso en su contra como castigo por dudar al matar o lastimar a Harry y Ron. Con Pettigrew muerto, Harry y Ron aprovecharon la oportunidad para subir a ayudar a Hermione. Un breve pero caótico duelo inició. Bellatrix, desesperada por controlar la situación, tomó a Hermione y puso un cuchillo en su garganta. Luego exigió a los prisioneros que dejaran sus varitas y que se invocara a Voldemort. La situación dio un giro nuevamente cuando Dobby, quien fue enviado por Aberforth Dumbledore a rescatar al trío, provocó que el candelabro cayera encima de Bellatrix. Ella liberó a Hermione y se hizo a un costado. Furiosa por la conducta del elfo, Bellatrix lanzó su daga plateada hacia Dobby mientras desaparecía junto con Harry y los demás. Desafortunadamente para nosotros, los fans de Harry Potter, la hoja también viajó con ellos y le dio a Dobby con un golpe fatal en el pecho. Murió poco después. Era libre. Un alma libre. Después del duelo, Bellatrix también perdió su varita. Después de que todo se calmó y el trío desapareció, Voldemort llegó a la mansión y se enteró de que Harry Potter había escapado una vez más. Furioso, castigó a Bellatrix y los Malfoy por haber fracasado. Llegamos a la batalla de Hogwarts. Al acercarse el final de la Segunda Guerra Mágica, Bellatrix se mantuvo como una de las más peligrosas y leales seguidoras de Voldemort. Incluso después de múltiples fracasos, nunca dejó de adorarlo. Su lealtad, sin embargo, le costaría todo. Después de los eventos en la mansión Malfoy, el pánico de Bellatrix reveló a Harry que había algo más importante oculto en su cámara de Gringotts. Y eso resultó ser correcto. Voldemort le confió uno de sus Horrocruxes, la copa de Helga Hufflepuff. Para infiltrarse en la cámara,
Hermione usó uno de los cabellos de Bellatrix obtenido en la mansión Malfoy para hacer poción multijugos y fingir ser ella. El plan funcionó, ya que pudieron robar el Horcrux y escapar del banco con la ayuda de un dragón. Bellatrix estuvo allí cuando Voldemort se enteró de que habían robado el Horcrux. Ella alejó a los demás al darse cuenta del significado y huyó de la habitación atemorizada antes de que Voldemort matara a alguien más. Poco después, inició el ataque de los mortífagos y la batalla de Hogwarts. Bellatrix luchó de manera feroz, aprovechó la oportunidad para continuar el trabajo de Voldemort y durante el caos tuvo éxito al cumplir uno de sus más perversos deseos. Mató a su sobrina Nymphadora Tonks. La batalla era cada vez más intensa. Voldemort pidió un cese temporal al fuego. Exigió a Harry Potter rendirse. En este momento, Bellatrix se alejó con el resto de los mortífagos al bosque prohibido. Cubierta de sangre y bastante desaliñada, se veía como la guerrera en la que se había convertido. Cuando Voldemort usó la maldición asesina contra Harry, brevemente cayó al piso. Bellatrix de inmediato buscó ayudarlo, pero él la rechazó fríamente. Luego se ofreció a revisar los signos vitales de Harry, pero Voldemort una vez más la rechazó. En su lugar ordenó a su hermana Narcisa que lo hiciera, un acto que debió dolerle a Bellatrix profundamente. Narcisa, sin embargo, usó el momento para traicionar a Voldemort. Descubrió que Harry seguía con vida y mintió para proteger a su hijo. Los mortífagos siguieron a Voldemort de vuelta al castillo para anunciar la muerte de Harry. Bellatrix se burló de la desesperación de los defensores de Hogwarts. Rió cuando la profesora McGonagall gritó al ver el cuerpo de Harry, y una vez más cuando Neville Longbottom dio un paso hacia adelante. También le recordó a Voldemort que Neville era el hijo de los aurores que había vuelto locos, un punto de mucho orgullo para ella, pero cuando Harry mostró seguir con vida, continuó la batalla y Bellatrix se mostró como una de las más mortíferas seguidoras de Voldemort. Voldemort luchó contra Kingsley Shacklebolt, la profesora McGonagall y Horace Slughorn. Bellatrix contra Hermione Granger, Ginny Weasley y Luna Lovegood. Sola, a pesar de estar superada en números, ella logró defenderse contra las 3 jóvenes brujas. En algún momento casi mata a Ginny con una maldición asesina. No lo logró por unos cuantos centímetros. Este momento fue su perdición. Molly Weasley, ya devastada por la pérdida de su hijo Fred, vio que la maldición por poco le da a su hija. Eso provocó que se metiera en la batalla y desafiara a Bellatrix, quien se rió al principio. Parecía que podría superar a su oponente sin problemas, pero esa risa no le duró mucho tiempo. Bellatrix, como siempre, arrogante, provocó a Molly con amenazas. ¿Qué pasará con tus hijos cuando te mate? Cuando mamá se haya ido como Fred. Pero en lugar de distraer a Molly, alimentó su ira. Y con una última maldición perfectamente bien conjurada, Molly le dio a Bellatrix directo en el pecho sobre su corazón. La expresión de Bellatrix se congeló. Sus ojos saltaron por un segundo y luego colapsó, sin vida. Bellatrix murió como vivió, de manera cruel y obsesionada con Voldemort. La creencia de que Voldemort se preocupaba por ella fue solo una fantasía trágica, pero eso alimentó su brutal devoción. Al final, dio todo por el Señor Tenebroso y murió sin verlo caer momentos después. Legado e hija. Muchos fans de Harry Potter creen que la historia de Harry Potter terminó con su muerte en la batalla de Hogwarts. La verdad es que su legado continuó después de que se fue. ¿Por qué? Resulta que tiene una hija. Esto depende de qué tanto disfruten o no de los eventos del legado maldito. Para muchos esto no es parte del canon, pero les voy a presentar lo que dice el canon al respecto, lo que se ve en el legado maldito. La idea de que Voldemort concibió una hija con su mano derecha y su loca favorita del mundo mágico, Bellatrix Lestrange. No sabemos exactamente cuándo se concibió su hija o cuándo nació. Sin embargo, como la batalla de Hogwarts se llevó a cabo el 2 de mayo del 98, es probable que haya sido concebida no más adelante que en verano u otoño del 97. Así, un embarazo se pudo haber llevado a cabo antes de que Bellatrix muriera en mayo. Su nacimiento fue un secreto por parte de sus padres. Temían que sus infames reputaciones la pusieran en peligro, especialmente si morían. Esto es algo que se menciona en la obra Harry Potter y el legado maldito. Delphine, la hija, se dice que nació antes de la batalla de Hogwarts y fue criada en secreto por Euphemia Rowle después de la muerte de Bellatrix. Nunca se confirma explícitamente en ningún lado, pero es muy probable que su hija, conocida como Delphine o Delphi, haya sido concebida y haya nacido en la mansión Malfoy. La racionalización está bastante clara.
Bellatrix vivió en la mansión Malfoy durante gran parte de la Segunda Guerra Mágica, particularmente durante los eventos de las Reliquias de la Muerte. Voldemort usó la mansión también como su cuartel general de operaciones. Frecuentemente regresaba para reuniones con los mortífagos, principalmente una en la que mató a Charity Burbage. La devoción de Bellatrix hacia Voldemort, combinada con su constante presencia en la mansión, coinciden con la línea temporal en la que creemos que fue concebida Delphini. Entonces, después de la caída de Voldemort en el 98, no solo el Señor Tenebroso dejó atrás un legado, también Bellatrix. A través de su hija Delphini, la única heredera viviente de Salazar Slytherin, la perversa devoción de Bellatrix siguió con vida. Un último acto de lealtad hacia Voldemort que llegó más allá de la tumba. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este pequeño documental de Bellatrix. Quizá hagamos de más personajes. Hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.